y comienzo a compartir. Vean, ya entrando en materia, ahora sí. Primer tema ya propiamente lo que es el TFG. Definición del problema. Ya la semana pasada, en la charla previa, que también hay el enlace que les mandé, ya más o menos nosotros vimos, como decir, el primer pincelazo de ¿cómo se llama? El primer pincelazo, lo que es el tema de definición de problemas. Nosotros, en toda investigación, lo primero que tenemos que establecer es qué es lo que ocupamos resolver. Y eso que ocupamos resolver es lo que se denomina planteamiento del problema. Aquí de una vez, para aquellas personas que están pensando en trabajar algún elemento teórico, que ya, como les digo, ya conversé con una compañera, no sé si habrá alguien más que es importante también para poderlos tener ubicados. No se define un problema, pero sí se define lo que se llama un estado del arte o un marco contextual que nos permita generar que exista y demostrar alguna brecha de conocimiento, que eso es lo que uno podría definir como problema. Voy entonces, voy. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema a nivel teórico? A nivel teórico, yo lo que tengo que lograr demostrar es que hay un problema, pero de conocimiento. O sea, hay un problema porque hay una situación genérica o general desde la profesión gestión de proyectos que precisamente se requiere comenzar a atender porque hay una brecha de conocimiento. En los aspectos prácticos nos referenciamos directamente a la organización como tal y tenemos que encontrar el elemento que desde la gestión de proyectos se debe atacar porque hay una situación problemática que está afectando a la organización. Y esa situación problemática que está afectando a la organización es la dolencia que tiene la organización. Y esa dolencia nosotros la tenemos que plantear muy claramente en términos de una necesidad o lo que se llama problema. Pero ahí es donde el problema tengo que saberlo interpretar y establecer en función de qué. Y ahí es donde es muy importante también establecer qué es lo que yo entiendo como gestión de proyectos. Y comenzar a entender cuáles son los conceptos que ustedes durante estos 2 años han visto, pero que ahora sí los puedan lograr aplicar, pero sobre todo comprender. Esa es la palabra más importante. No ocupo, y lo que no ocupamos nosotros es que ustedes sean como pericos repitiendo conceptos, porque repetirlos y recetarlos es como cuando uno, la diferencia entre rezar y orar. Exactamente lo mismo en el concepto de que si alguien es religioso, la diferencia entre rezar es repetir una oración y orar es realmente sentir, o es un sentimiento, un diálogo abierto, digamos, que vos estás orando, pero es esa la diferencia. Entonces es lo mismo que también la diferencia entre ver y observar, porque el observar también lleva un tema de percepción, mientras que el ver es nada más hacer el uso del sentido de la vista, punto. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros comenzamos realmente a esta parte, un punto de suma importancia para el proyecto es que ustedes tengan claridad de los conceptos que han visto en la carrera o en esta maestría y que no solo los reciten, sino que los comprendan. Porque si no comprenden en qué están metidos, tampoco el TFG va a salir bien. Y lastimosamente, eso pasa. No sé cómo estará el caso de cada uno individual, pero voy a hablar en términos generales lo que uno ya como profesor, con sus años de experiencia, sabe. Y es que yo puedo tener 7 años en la maestría dando este curso, pero yo a nivel ya de universidades tengo casi 20 años de trabajar. Y entonces yo estoy claro de lo que sucede muchas veces. ¿Qué sucede? En estas maestrías normalmente vienen estudiantes que todo ha sido trabajo en grupos, pero entonces se han venido pasando los cursos, pasan con buenas notas porque algunos se esforzaron y estas personas nada más llegan aquí a la hora de afrontar los conceptos, no los manejan. Y ahí, en algunos casos he pasado gente que quiere tener sus notas altas, pero no sabe nada de gestión de proyectos y lastimosamente el TFG va descarrilado. Y eso se van a dar cuenta durante la realización. Así que es importante que si tienen debilidades, las vayan fortaleciendo. Entonces, primero es entender de qué trata la profesión. Nosotros, la profesión de nosotros no es en sí hacer el proyecto, es lograr administrar las diferentes actividades, acciones que permitan que un proyecto como tal pueda tener éxito. Y desde ese campo de acción es que nosotros actuamos.
Es donde nosotros actuamos realmente para llevar a la profesión de gestión de proyectos. Entonces, ¿por qué se llama gestión de proyectos? Porque nosotros como profesión dependemos de que haya un elemento, que es la parte independiente, que se llama proyectos. O sea, el proyecto puede existir, pero no ocupa que exista una gestión, porque el proyecto por su naturaleza es un elemento que ya las organizaciones crean. Normalmente una organización dice, yo tengo proyectos, pero no tiene gestión, porque el proyecto no ocupa de gestión para existir. La que sí ocupa que haya proyectos es la gestión de proyectos, por eso se llama gestión de proyectos. Entonces, cosas importantes que ustedes tienen que comprender es, por ejemplo, nosotros no permitimos TFGs que tengan que ver con, por ejemplo, hacer una estrategia de una empresa. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra profesión no es hacer estrategias. Si vemos el curso de estrategia, porque ocupamos saber de dónde vienen los proyectos, que es como resultado de una planificación estratégica que se crea una bolsa de proyectos, que algunos le llamarán portafolios, en otros simplemente son proyectos estratégicos, para que la organización articule y con los resultados de los proyectos la estrategia logre su fin, pero nosotros no hacemos la estrategia. Pero ocupamos saber de dónde vienen los proyectos, que la mayoría vienen de una articulación estratégica de las organizaciones. Es por eso que lo ven. Nosotros, por ejemplo, nosotros no somos administradores de recursos humanos, pero ocupamos conocer las técnicas de recurso humano para poder gestionar nuestros equipos de trabajo. Y esa es otra confusión que yo he visto. Por ejemplo, tuve un estudiante el bimestre anterior que el primer tema que decía era análisis del uso de técnicas para crecer los equipos de proyecto. Pero es que entonces le decía, bueno, ¿qué estás haciendo vos? ¿Un tema de gestión o un tema como si fueras un administrador de recursos humanos tratando de crear nuevas técnicas de administración? Cosa que nosotros no creamos técnicas de administración de recursos. Nosotros las aplicamos. Es como que alguien viniera a decir que quiere desarrollar un nuevo modelo macroeconómico de no sé, de para la evaluación de la economía de una organización. Nosotros vemos eso, pero para aplicarlo en proyectos, no es que nosotros somos economistas. Entonces ahí es donde era el punto de entender que somos una profesión interdisciplinaria que nos nutrimos de diferentes técnicas de otras profesiones para poner su aplicación en los proyectos, que es diferente a decir que vamos a hacer proyectos en esas áreas. Entonces ahí es donde viene el tema que nosotros no hacemos, por ejemplo, en TI nosotros no hacemos desarrollos. Administramos proyectos de desarrollo, que es distinto, pero nosotros no somos los programadores. Y entonces hay que entender bien eso para saber qué es lo que yo estoy planteando como posible idea de investigación. Y por eso los traigo aquí a colación con el fin de que comencemos a ubicar de qué estamos hablando. Entonces, la gestión de proyectos trata con temáticas como el tema de portafolio de proyectos, programas de proyectos, capacidades organizacionales de las organizaciones en proyectos, el tema de gestión propiamente de proyectos, la gestión de beneficios de proyectos como tal. Trabajamos también con el tema de manejo de equipos en proyectos, evaluaciones de proyectos también, auditoría de proyectos. Vean que siempre usamos la palabra de proyectos. Eso es lo que está presente en todos los elementos que tienen que ver con gestión de proyectos. Porque si ustedes le ponen cualquier otro nombre, auditoría financiera, eso no es de proyectos, es auditoría financiera. Entonces, volvemos a lo mismo, nosotros no somos auditores, pero podemos conocer de las técnicas de auditoría para poderla aplicar en proyectos y se desarrolla toda una rama que se llama auditoría en proyectos. ¿Ven? Entonces, todo eso es importante que ustedes lo comprendan y tengan, o sea, tengan ese ADN claro de qué trata su profesión para que así también cuando planteen los problemas de investigación para su proyecto de graduación sean problemas relacionados con esta profesión. Entonces, ¿de dónde parte y el poder encontrar un problema? Bueno, cosas que pueden suceder. Una investigación previa, perfectamente puede ser que ustedes hagan un trabajo previo
dentro de visualización porque no han visualizado un problema, entonces comienzan a averiguar en otros departamentos o con mi jefatura o con los compañeros o compañeras, o puede ser algo que ya es una experiencia. Vamos a ver, por ejemplo, eso es como cuando uno crea una obra científica o una obra literaria, una obra artística. A veces un artista, por ejemplo, puede ser un momento de inspiración, creó una obra, pero en otros momentos puede ser que tenga todo un proceso de elaboración. Entonces algunos puede ser que en este momento ya tienen, por su experiencia dentro de la organización, ya la vivencia de un problema actualmente, y otros no tienen esa vivencia, sino que tienen que comenzar a elaborar el trabajo. Por eso les digo que es un trabajo individual de cada uno y cada uno en su propio contexto o situación tendrá que definir cuál es la forma en la cual de manera previa le va a ayudar a encontrar ese problema o necesidad dentro de la organización. ¿Ven? Entonces, por eso se habla primero de un trabajo previo. Entonces, ¿qué es un problema de TFG para nosotros dentro de nuestra área o nuestra competencia? Vean, un problema en sí se define como un fenómeno, como un hecho o una situación que debe atenderse desde la organización o que la organización ocupa que se atienda. Pero eso que la organización ocupa que se atienda tiene que ser relacionado en algún campo de lo que trata la gestión del proyecto. Y esa situación a resolver es porque es una dolencia propiamente que la organización tiene en este momento. Y para poder resolver ese problema, entonces tenemos que aplicar algún método estructurado que permita la resolución del problema. Porque no es que simplemente se resuelve con, es esta cosa y ya está. Porque si fuera así, entonces no es un problema de TFG. O sea, si es una definición de una necesidad que se atiende con una cierta decisión, entonces no. Ejemplo, y se los voy a tirar el caso para que ustedes lo reflexionen. Una vez, y ya han sido varios estudiantes que no es una vez, varias veces ha ocurrido que llega el estudiante y dice, es que mi problema es que la organización no tiene suficientes recursos para atender los proyectos, personas. O sea, que no hay suficiente personal para atender proyectos. ¿Ustedes qué le dirían a esa persona? Si dice que el problema es que no tiene suficientes personas para atender el volumen de proyectos, ¿cuál es la solución? De ahí, profe, sería o contratar más personas o hacer menos proyectos. Exactamente, son los únicos dos caminos. ¿Ocupas un TFG para llegar a eso? No. No. ¿No? Y además, esa decisión es una decisión de una gestión de proyectos. No, porque ya al final de cuentas, si es contratación de personal, es un tema meramente a nivel de planificación organizacional, ¿verdad? Ya, y si la empresa tiene más plata y puede contratar, y contrate personal. Eso no es un trabajo estructurado de gestión de proyectos, ya, y vaya contrate personal. Y me decía, no, es que vea, es que yo veo que haciendo una metodología, le digo, pero ¿para qué ocupas metodologías si el problema es que tu capacidad productiva está rebasada? Me dice, no, es que podría por lo menos eficientizar un poco los procesos. Le digo, ¿y cuánto aumentas tu capacidad pensando en eso? ¿Atendés toda la demanda de proyectos? No, no, aún así no la atendería, siempre quedo ocupando personal. Y le digo, entonces, ¿qué solución estás haciendo? Ahí es donde está el problema, donde a veces se enojan con uno, pero es que, vamos a ver, un problema de ese tipo no es de gestión de proyectos. Y es una solución que ya, y si usted lo plantea así, vaya, contrate personal. O como dijo la compañera, ya, y si no, la otra es comienza a visualizar cómo disminuye la cantidad de proyectos. Pero entonces su problema no es las personas. Su problema sería otro. Pues si usted lo que me dice es que no tiene personas, vaya, contrate. Y entonces no ocupamos ni un TFG para eso, ni es una solución que está dentro del campo de gestión de proyectos. Porque eso sería la decisión del gerente o los dueños de la empresa de ver si contratan personal, nada más. Y punto. O la otra solución, que si usted no quiere seguir viviendo eso y nadie le va a contratar personal, y por más que usted haga, siempre va a estar sobresaturado y no quiere estar cansado, y renuncia a la empresa y consigue hacer otro trabajo. Punto. No tiene otro camino y eso no es un TFG. Esas son las situaciones que pasan en el camino porque ahí no estamos ubicados realmente. Entonces, ¿de qué es lo que trata la maestría? Ni entonces estoy identificando realmente una necesidad asociado a lo que es el objeto de estudio de la maestría.
Por eso es importante comprender cuál es nuestro objeto de estudio del programa o del posgrado. Por eso les digo la importancia de comprender cuál es la profesión que ustedes están estudiando, que han estudiado durante estos 2 años. Porque si no tienen claro cuál es su profesión, surgen ese tipo de cosas. Y entonces creen que hacer un proyecto de graduación es resolver cualquier cosa dentro de la empresa y no es así porque tiene que estar relacionado con el objeto de estudio de lo que es el posgrado como tal. Entonces, un problema tiene que llevar después un proceso estructurado y por eso es que lo que nosotros identificamos inicialmente es un problema, no una solución a hacer. Que ahí es donde voy a caer al otro tema. El otro tema, y ahorita veo el tema de las evidencias, es el siguiente. El problema como tal no se puede definir como simplemente el no tener. Si ustedes definen como esa persona que decía, es que mi problema es que yo no tengo los suficientes recursos humanos para atender los proyectos, entonces su problema es contrate recurso humano porque usted ya definió una solución. ¿Por qué ya definió una solución? Porque ya dijo que su problema es no tener personas. Bueno, entonces vaya a contratar personas. Igual pasa, si alguien viene y dice, es que mi problema es que yo no tengo una metodología de gestión de proyectos, pues sí, lastimosamente entonces no tenés un problema porque ya usted definió cuál es su solución. Si yo digo que mi problema es que yo no tengo una metodología de gestión de proyectos, su solución es haga una metodología. Y ya, listo, entonces no ocupa ningún análisis, ya sabe lo que tiene que hacer. Otro ejemplo, es que en mi empresa el problema es que no cumple con las buenas prácticas. De ahí, si ese es su problema, vaya, cumpla con las buenas prácticas, que para mí eso también es un error de sesgo. ¿Por qué? Muy simple, vea. Esa es otra cosa que tienen que tener cuidado ahorita que están definiendo el problema. Durante 2 años, para bien o para mal, dependiendo del enfoque, como se los hayan dado y dependiendo de lo que ustedes hayan comprendido, si los demás compañeros de la maestría no les han dicho que el tema de las buenas prácticas no es la panacea, ni tampoco la última Coca-Cola del desierto, ni tampoco es que con eso yo voy a solucionar todo y ustedes no lo comprenden de esa manera y más bien lo ven como ese elixir mágico con el cual voy a solucionar todos los problemas, entonces estamos mal con la gestión de proyectos. ¿Por qué? Vamos a ver. Las buenas prácticas existen desde el punto de vista, por ejemplo, como el mismo PMI lo dice, es un cuerpo de conocimiento que a través del tiempo ha demostrado que la aplicación de eso que ellos proponen ayuda a mejorar, y vean que es mejorar las probabilidades de éxito de un proyecto, pero no aseguran que todo sea exitoso. Entonces, ¿qué es lo que dice la organización? Esta experiencia se ha recolectado en el tiempo como un tipo de conocimiento colectivo, de tal manera que estas prácticas no aseguran el éxito, pero mejoran las probabilidades. Entonces, esas buenas prácticas que están ahí no implica que tiene que ser el fin de la empresa, porque la pregunta es, ¿cuál es el fin de una empresa? ¿Aplicar buenas prácticas o que los proyectos tengan buenos resultados? ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál es la meta de una empresa? Que le digan que tiene buenas prácticas o que los proyectos alcanzan resultados. Los resultados. Los resultados. No es que me den una estrellita porque yo hice las buenas prácticas. No. Lo que la empresa es que alcance resultados. Las buenas prácticas puede ser un mecanismo, pero no es un fin en sí mismo. Y ese es el error que muchas veces ya desde ese punto de vista yo he visto en las definiciones de problema y con sus tutores ustedes también tienen que tener cuidado. Porque a veces los tutores llegan y le dicen, no, es que su problema es que si aplicamos un modelo de madurez, ustedes no tienen madurez en proyectos. No, o sea, un momentito. Vamos a ver, que la empresa no tenga madurez en proyectos puede ser un elemento, pero ya, ahí, si yo como empresa soy exitoso, estoy creciendo, mis proyectos dan resultados, ¿qué importa si yo tengo o no tengo madurez? Es que el punto es entender mi contexto empresarial. Por eso les decía, ¿qué es lo que ocupa la empresa? ¿Buenos resultados de proyecto o que me den una estrellita por cumplir buenas prácticas? No, lo que la empresa ocupa son resultados. Ahora, el tema de buenas prácticas es un anexo o un complemento que me puede ayudar a alcanzar ese resultado. Pero la meta primordial de la empresa no es que uno le diga, no, es que tenés que cumplir con buenas prácticas, porque las buenas prácticas no están personalizadas por la empresa. No, yo tengo que personalizarlas.
Entonces, voy a una empresa pyme, 5, 10 personas que se dedican a hacer proyectos y ojalá, por ejemplo, construcción. Pero son proyectos que, por ejemplo, pueden ser proyectos de 2 o 3 semanas. En un proyecto de 2 o 3 semanas, yo le voy a ir a meter a hacer toda una estructura muy formal de gestión de proyectos. La empresa va a decir, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo una estructura formal? Son proyectos muy rápidos, soy 10 personas, porque o me dedico a hacer el proyecto o me dedico a gestionar en un proyecto de ese tipo. Entonces yo tengo que entender primero también la naturaleza de proyectos de la empresa para saber si viene un tema válido o no válido de aplicar buenas prácticas. Entonces ahí es donde se cae la teoría de decir, es que mi problema yo no aplico buenas prácticas. ¿Por qué? Porque eso es un sesgo que queda en algunos de ustedes, porque durante 2 años, como les han hablado de buenas prácticas para arriba y para abajo, la mente queda con la idea de que, es que tiene que ser toda aplicación de buenas prácticas. Y no, eso es un error. Uno tiene que visualizar esta parte del problema y es el primer reto de obviar un poco el tema de las buenas prácticas. Sí, es cierto, yo sé que existen y eso me ayuda. Eso nadie lo niega. Pero mi problema no es no cumplir con eso. ¿Cuál es el problema desde el contexto empresarial que yo debo resolver usando gestión de proyectos? De lo que tenemos que descubrir? Y no es cumplir o no cumplir un cierto marco de buenas prácticas. Ese no es nunca un problema. Porque usted puede cumplir con el marco de buenas prácticas, que igual puede ser que no saque buenos resultados. Ejemplo, el Estado, lastimosamente. El Estado, todas las instituciones tienen normativas, metodologías robustas, pero la situación y la realidad es que eso a veces complica mucho la elaboración de un proyecto en el Estado y nunca terminan. Proyectos que sí, ahorita por ejemplo, como lo que ha hecho este gobierno es poner un poco de proyectos ahí ya a comenzar a andar, pero son proyectos que no están terminados, proyectos que todavía tienen muchas deficiencias, muchas carencias, y entonces al final el proyecto usted dice es exitoso o no es exitoso, no sé, depende cómo usted lo mida, pero si usted me dice no es un proyecto terminado, que está funcionando, sí, pero no es un proyecto terminado como tal. Entonces, voy al mismo punto y el gobierno tendrá, porque no es de este, de hace años, hecho, yo le digo mamotetos, porque son unos procedimientos enormes para hacer cualquier proyecto y usted se queda diciendo, sí, todo está muy bien normado, pero ¿qué más bien eso no han inventado carga administrativa versus lo que yo ocupo lograr con un proyecto? Entonces no es un tema de buenas prácticas. ¿Cuántas instituciones del gobierno ahorita no han sido condecorados con que medallita aquí, medallita allá de oficinas de proyecto y demás? ¿Y acaso los resultados han sido exitosos? Si no, nuestra sociedad no estaría como está. Entonces ahí es donde caemos en el error de decir, es que mi problema es cumplir con buenas prácticas. No, eso no es un problema. Porque esa definición de cumplir o no buenas prácticas no es una definición desde el punto de vista de realmente una necesidad de la empresa. Ahora, si es que la organización como tal es una certificación o un incumplimiento normativo porque no cumplen con cierto marco de buenas prácticas, bueno, ya eso será otra historia. Ahí sí puede ser un problema, pero es del tema del incumplimiento normativo, no por ende por sí mismo el hecho de no cumplir buenas prácticas. Entonces es donde no tenemos que confundir el fin en sí mismo. Entonces no podemos volver las buenas prácticas un fin en sí mismo. Entonces es un ejemplo muy claro de lo que no es un problema. Y ahí es donde entonces también entra el tema de no sesgarnos con lo que nosotros hemos venido entendiendo. Nuestro conocimiento es un conocimiento que tenemos que aplicarlo en función de la empresa, pero no obligar a la empresa que cumpla con el conocimiento que yo he adquirido. Porque donde yo comienzo a obligar a la empresa a algo que no comprende, ahí cometí también un error y ahí es donde comienzan los fracasos en temas de implementaciones de cosas para gestión de proyectos. Entonces, entendiendo eso, nos lleva al otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, entonces, ¿qué es el problema en sí? Bueno, el problema es una verdadera necesidad de la organización. Ejemplo más común es, por ejemplo, encontrar organizaciones donde sus proyectos no están alcanzando los resultados esperados por la organización. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces para la organización sí es importante resolver eso, porque si los proyectos son de una palanca estratégica para alcanzar la estrategia, significa que si yo no alcanzo resultados, tengo como consecuencias elementos como por ejemplo no alcanzar la estrategia que estoy esperando. Las metas no las alcanzo.
¿Ven? Entonces, los proyectos como tal no alcanzar resultados sí es un problema. Lo que después vamos a tener que determinar son las causas de ese problema. Que en las causas es donde sí podemos comenzar a hablar ya de temas más como, por ejemplo, sí, que por ejemplo yo tengo un uso o lo que yo estoy utilizando actualmente para gestionar proyectos nace del empirismo de cada persona. Eso sí puede ser un elemento que me esté contribuyendo a ese problema de no alcanzar resultados. Entonces se vuelve una causa del problema. Ahí sí podemos hablar de temas de buenas prácticas y demás, pero por un tema que origina al problema, que es la verdadera dolencia de la organización. Ahora bien, dentro del tema del problema nosotros involucramos este concepto que se llama evidencias. Las evidencias como tal es porque nosotros no simplemente declaramos el problema. Nosotros ocupamos a cada elemento agregarle cierta información que nos demuestre que el problema existe. La sección se llama el problema y su impacto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos y cuál es el objetivo de esa sección? Demostrar que existe un problema. Evidenciar que existe un problema no es declararlo nada más. Ahí es donde se confunden mucho. Muchas veces creen que simplemente declarar y decir, ah, sí, yo ya afirmé que el problema es ese. No, el problema se describe y se demuestra a través del uso de evidencia que demuestra que el problema como tal es dado. Pero también ahí es donde viene que la redacción del problema tiene que evitar el uso de términos subjetivos. ¿Qué es evitar el uso de términos subjetivos? La redacción del problema nunca puede llevar palabras como adjetivos calificativos ni tampoco adverbios. O sea, palabras que modifican al sustantivo o al sujeto. Ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, ah, es que el problema que tiene la organización es que tiene una mala gestión de proyectos. Porque yo les voy a decir, ¿y qué significa malo? Porque para lo que usted es malo, para mí puede ser que no sea malo. Ejemplo que ha pasado en este curso. Una muchacha definió de la siguiente manera, es que los resultados de los proyectos son bajos. Le digo yo, ¿bajos en función de qué? Ah, es que bueno, ya ahí sí me comenzó a explicar un poquito con más detalle. Vea, lo que sucede es lo siguiente. A nosotros nos piden que los proyectos deben alcanzar al menos un 90% de éxito en el término de alcanzar los resultados esperados. O sea, que si yo me propuse 4 o 5 metas en un proyecto, yo debo alcanzar el 90% de esas metas por proyecto, tal y como se establece. Perfecto. El tema es que a la hora que ellos están haciendo los análisis se alcanza el 85%. Entonces, como le digo yo, bueno, ahí estamos hablando y ya le entendí que es bajo, pero entonces la redacción del documento no es bajo. Es actualmente el problema que presenta la organización es que no está alcanzando el 90% de éxito esperado por la organización en el resultado de los proyectos, alcanzando únicamente un 85% en promedio entre el periodo tal y tal. Y es que vean el tema interesante. Otra compañera en ese curso, que ese fue el último que di presencial allá por el año 2021, cuando ya nos dieron lo de la pandemia, y la otra compañera dice, o sea, como, ¿eso es bajo para ustedes? Y dice, sí, porque nos piden 90. Y dice la otra compañera, bueno, si fuera en mi organización, más bien nos felicitan, porque la meta es un 70. Y yo con 85 estaría bien. Entonces significa que ese 85% en otro contexto es algo bueno. Es más bien alto, no bajo. Por eso es que no se usan palabras subjetivas, porque el concepto bajo, el concepto malo, el concepto poco, son conceptos que dependiendo del contexto como tal, va a variar su interpretación. Y entonces es donde nosotros hablamos de información objetiva, no subjetiva. Así que es parte de lo que también dentro del curso van a aprender a evitar utilizar afirmaciones o el uso de calificativos o palabras subjetivas para darle firmeza a una idea. La van a tener que aprender a redactar desde lo que los datos dicen, no desde lo que la afirmación dice. Porque también pasa que a veces en la redacción del problema dicen, no, pero es que yo ya le puse ahí, que es que está mala la forma de gestionar. Perdón. Insisto, esa palabra mala es subjetiva.
explique el concepto de malo en función de qué. Porque si también la palabra mala es porque para ustedes, como no utilizan buenas prácticas, eso ya está malo, entonces más bien tengo un problema de sesgo. Entonces, más bien caemos en un tema que se llama falacias, que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 4, el tema de análisis, y vamos a caer en el tema de tratar bajo una afirmación de una vez demostrar que eso es realidad, pero es una afirmación de mi persona sin usar una información objetiva. Y entonces estoy cayendo en lo que se llama una falacia. Porque entonces a través de la afirmación quiero crear como una situación que no ocupa demostración cuando sí ocupa demostración. ¿Ven? Entonces, ahí tienen que tener cuidado con ese tema, de qué es información objetiva. Y entonces parte de lo que vamos a ver ya el miércoles de cómo se redacta el tema es precisamente para que vean qué son los estilos de redacción y a qué me refiero con no usar términos subjetivos. Entonces, elementos que vamos llevando. Tiene que haber una declaración del problema, tiene que haber información que evidencie que el problema es real y luego, ya para ir cerrando hoy, para no cargarles más el buffer, porque yo sé que es bastante la información que hemos venido hablando, es que la construcción completa de nosotros como problema tiene esta relación. Y se lo voy a ir mostrando más adelante, que es la relación componentes causa-efecto. Tengo causas, que son los elementos subyacentes que llevan al problema, y luego tenemos los efectos del problema, que es el impacto que el problema tiene finalmente en la organización. Entonces, hay elementos subyacentes o raíces que provocan el problema, que es lo que llamamos las causas del problema, donde el único resultado posible de estas causas es el problema. O sea, la relación de todos los elementos, raíz, lo único, su efecto final va a ser el problema. Pero del problema se originan una serie de situaciones o eventos que es lo que vamos a conocer como los efectos del problema. No hay una relación causa-efecto. Lo que hay es una relación causa, problema y efectos. Porque esas situaciones finales, denominadas efectos o los impactos del problema, es la consecuencia final de que el problema se materializó y es el impacto final que entonces el problema tiene sobre la organización. Entonces, si por ejemplo mi problema es que los proyectos no están alcanzando el resultado esperado, el impacto, por ejemplo, es no alcanzar una meta estratégica. El impacto, por ejemplo, es no obtener la rentabilidad deseada. El impacto del problema sería que yo no estoy teniendo el flujo de caja que yo deseo. Esos son resultados finales del problema. No sé cuáles serán las causas de ese problema, pero esos efectos son resultados del problema materializado. Y ahí es donde después yo comienzo a analizar el problema para encontrar qué es lo que está provocando el problema, o sea, de dónde surge ese problema. Ahí van a ver que entonces la reacción del problema, por eso nace primero el problema, luego se pasa por el impacto del problema para demostrar que el problema realmente es de importancia y por qué atender, y luego entonces ubico por qué el problema se está dando. Ahora bien, por eso la sección se llama problema y su impacto y no se llama justificación del problema, porque el problema no se justifica, el problema se está demostrando que existe y también se le está demostrando que es importante de atender. Eso es lo que tenemos ahí. Y eso es lo que ya el miércoles vamos a hablar. Y todo esto va a estar relacionado por medio de evidencias, que es la información veraz y objetiva de que el problema es real. ¿Ven? Entonces, la idea mía era terminar aquí precisamente hoy, no darles más larga, porque la explicación puede ser un poco más larga, pero como ya vimos los otros elementos, lo que no quiero es que se llene tampoco tanta información. ¿Qué es lo que tienen que ir ahorita ubicando? Que fue lo que les dije la semana pasada, precisamente en cómo ir más o menos definiendo qué es el problema que tienen dentro de su organización. ¿Ven? Eso es como la tarea que les voy dejando ya esta semana, bueno, hoy, de cara al miércoles, porque el miércoles va a ser un ejercicio más de redacción, después ya comenzamos a ver la parte de objetivos y la idea es que ya con eso ustedes tienen la información para el entregable del próximo jueves, de este jueves en 8. Entonces, no sé si tienen dudas, consultas a este momento. No creo que no, profe. Ok.
Si no- No del tema, yo tengo una consulta con respecto al TEC digital porque todavía no aparece el curso, pero este curso nos dijeron que teníamos que matricularlo por inclusión, pero no Sí, sé, hay una fecha o algo así. bueno, no sé cómo exactamente, si es por inclusión, tienen que solicitarle a Melanie o al correo de la maestría propiamente que la inclusión dentro del curso. A mí Melanie me había mandado unas listas preliminares, que es de donde yo les mandé los correos a ustedes, pero ya lo que son temas de matrícula sí tienen que hablarlo directamente con la maestría. El curso dentro del TEC Digital les va a aparecer, pero nosotros realmente ahí yo no manejo casi que nada de las evaluaciones, todos se los manejo por correo. Lo que sí en el TEC Digital es para cuando entren a la comunidad, pero la comunidad soy yo el que les da el acceso, entonces es diferente. Ok, gracias. Un gusto. Profe, Sí, es señor. que al inicio creo que bueno, tuve problemas ahí con la conexión. No sé si al inicio detalló, digamos, con respecto al programa donde están los entregables, que las secciones del documento que tenemos que ir entregando con respecto acá. Eso está en la grabación, ¿verdad? Eso Me está, imagino que lo... exactamente, eso está en la grabación al puro inicio. Yo ahí más o menos mencioné las secciones. Por lo menos lo que sí tienes que tener claro es que para la próxima semana el entregable uno tiene que ver con la sección 1.2. Igual yo cada semana les voy a ir detallando cuáles son las secciones de cada entregable. Ok, ok, listo. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, si no hay dudas, consultas, entonces paro la grabación.